Vamos a continuar en este episodio con el reto que nos autoimpusimos de ver películas del listado del American Film Institute, la que recientemente lanzó un listado de las 100 películas más destacadas del cine norteamericano. Y nosotros hemos decidido ver las que podamos, las que sea más fácil de conseguir. En este caso, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de una película icónica del cine norteamericano que se llama 12 Angry Men o 12 hombres en pugna, que como todas las que hemos mencionado de este listado, es una película que marca pautas para el cine que siguió en lo adelante. Esta película sobre unos individuos que son jurados en un juicio y ellos tienen que decidir sobre el destino de una persona que pudiera o no ser culpable. Un clásico del cine, decididamente, es una película de visionado obligatorio para todos los estudiantes de derecho, porque es un drama de corte judicial para entender el proceso de tú tratar de alguna manera u otra de diseccionar los hechos que se establecieron en un caso, pero sobre todo no dar por sentado las cosas que parecen ser evidentes y cuestionar, 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 hasta que no quepa ninguna duda de que esa persona fue la que cometió los hechos que se le acusan. Entonces, lo es porque es una obra maestra, ¿no? Es una obra maestra. Tiene muchas particularidades interesantes alrededor de esta película y cómo se filmó para que nosotros pudiéramos disfrutar la misma sensación de encierro y desesperación de esa 12 gente. Sí. De la corte y el proceso del juicio solamente lo vemos al principio. No se escatimó tiempo en que nosotros perdiéramos tiempo como espectadores conociendo las intríngulis de un juicio, lo que se dijo, no. Empezamos justo al final, cuando ellos se tienen que retirar a deliberar bajo unas reglas muy claras. Y eso es algo que el cine, y nosotros lo vivimos hablando aquí constantemente, una película explica las reglas del juego de esa película los primeros Sí. 15 minutos de esa película. En 12 hombres en pugna se establece muy claramente que ellos tienen que tomar una decisión y que tienen que ser unánime. Sí. Y a partir de ahí se da una serie de cuestionamientos, de enfrentamientos, que van de alguna manera, primero reflejando la sociedad de esa época, Estados Unidos del 57. Vemos que obviamente todos son hombres blancos, que eso nosotros podemos hacer esa distinción en ese momento, a pesar de que no se podía discriminar a la gente para el jury duty. Sin embargo, es lo que se representa en la película. No nos dan sus nombres porque no es necesario, están en la obligación aséptica y objetiva de cumplir una función de jurado, cada uno identificado con su nombre. Es así, es una película que se desarrolla en un lugar controlado, Ujú. que eso es uno de los aspectos principales y reta mucho al director, Ujú. mantener a la audiencia cautiva en una película que se desarrolla en una mesa, 12 gente debatiendo un tema. Un Es tema. un reto absoluto que tiene el director. La película yo lo tengo anotado aquí, fue escrita para televisión, fue un guión para televisión de Imagínate. un señor llamado Reginald Rose. Ujú. Y de ahí los productores vieron el potencial que tenía ese guión Claro. y decidieron convertirla en un largometraje. Y mira que desde el principio, bueno, Lumet siempre ha sido un tipo contestatario. Y nosotros lo hemos mencionado aquí cuando hablamos de algunas producciones que tienen que ver con ese tema de la ley, el juicio y demás, que el sistema trata de resolver los asuntos lo más pronto posible, porque al sistema le conviene que un caso se resuelva rápido y que rápidamente puedan decir es culpable, Ujú. fulano, ese, tránquenlo. Queda en la conciencia colectiva, queda
que se resolvió el caso y que el culpable está preso, sea o no culpable. Entonces, esta película plantea eso también, como un jurado de gente que tienen su prejuicio, porque cada uno tiene una historia diferente de vida. Entonces, son gente que se sientan con sus prejuicios a decidir sobre el futuro de una persona sin tener necesariamente todas las herramientas. Entonces, eso es lo que plantea la película, como uno de ellos dice, pero ¿y si no es así? Entonces ahí comienza el debate. Sí. Porque cada quien va es simplemente check, Sí. culpable, fuera. Imagínate tú, se plantea eso en un asunto colegiado, que es más de una persona. Y son gente comunes y corrientes que aportan a la sociedad como ciudadanía hacer esos trabajos. Imagínate tú a aquellas personas que su trabajo sea ese, ¿no? Sí, de cómo diario. de cómo el hastío te vuelve Sí. monótono y también la necesidad inherente de eficientizar el cúmulo de trabajo, el cansancio. Llega un momento en que en que la crueldad de los hechos a uno lo supera. Yo me acuerdo Sí. que tú trabajas el derecho penal y ya llega un momento que es una autopsia es Exacto, otro informe más que leer. Un martes cualquiera. Otro informe más que leer. Sí, okay. Sí. Entonces, eso te desconecta un poco también porque uno es humano, ¿no? Y si ese es tu trabajo, tienes que buscar la manera de eludir esa emocionalidad, pero siempre y cuando no se pierda nunca de vista que en tus manos está el resto de la vida de una persona. Sí. Y que un sistema no puede ser eficiente solamente en números, tiene que ser eficiente en todos los sentidos. Porque las penas, al final al cabo, fue eso que se determinó que hay que a una persona que se establecieron una regla, no la cumplió, hay que apartarla para que entienda que lo que hizo estuvo mal, reeducarla para que vuelva otra vez a la sociedad y no infrinja otra vez las leyes que hemos establecido nosotros para poder convivir, ¿no? Eso es, a grosso modo, la finalidad de esas penas. Sí. Y es algo que cada personaje, de alguna manera u otra, termina concluyendo, y por eso se da a lo largo de la película un vaivén de sentimientos, porque el cine no es decir, es mostrar. Entonces, nosotros no sabemos quiénes son esa gente, pero ellos se presentan con lo que dicen. Exacto, lo vamos conociendo. Con lo que dicen y de la forma que piensan de lo que pasó. Por eso que es una película tan importante para el que está estudiando derecho y sobre todo aquellas personas que quieren litigar, abogar por alguien. La importancia de la perspectiva y de uno no tener estereotipos y prejuicios que te dominen a la hora de decidir cosas en ese sentido, ¿no? Un muchacho de un barrio que tiene problemas, bueno, pues obvio que es delincuente. Sí, tiene pero y si no fuera necesariamente así. Sí. Yo creo que lo mencionábamos cuando vimos la serie que se llama Presumiblemente inocente. Exacto. Sí, con Jake Gyllenhaal. Con Gyllenhaal, que él es un individuo que está pasando por un proceso legal y él no es un tipo simpático ni bueno, ni un paladín de la moralidad. No, es pero hay que juzgarlo, unlikable. Pero hay que juzgarlo con los parámetros establecidos. Pero no robamos todo. No lo puede prejuzgar porque el tipo sea un libertino, que lo otro. No, usted tiene que juzgarlo de acuerdo a lo que se está juzgando. Pero sí. No roba motor. Exacto, él no roba motor, definitivamente. Y se le está acusando de un motor. Un motor, está bien, pero yo soy un parásito que yo no sirvo nada a la sociedad, pero yo eso que se me acusa, yo no lo hice. Lo cual es muy delicado. Lo cual es muy delicado y también no solamente se pone en el microscopio el hecho en sí y la persona que se le acusa. Es un muchacho que vive solo con su papá en un barrio, que muchas cosas el Estado ha dejado de hacer. Él es la consecuencia de mucha negligencia del Estado que aparece solo para castigarlo. Exactamente. Entonces, eso es otra cosa que se pone sobre esa mesa también. Y también se pone sobre la mesa lo fácil que es asumir. Claro, fue él que lo hizo. Es mucho más sencillo. Claro, un fiscal
cargado de trabajo, que me imagino que debe de ser, bueno, aunque es un caso fácil. Entonces, sí, yo y diré lo mismo, ¿no? Que por improcedente que se rechace, por improcedente, mal fundado y carente de base legal. Sí. Eso es como una muletilla que evita y que se dice siempre cuando, ya por memoria muscular, pero la película todo el tiempo está cuestionando lo que damos por sentado. Lo evidente es la obligación que nosotros tenemos de hacer bien nuestro trabajo, porque en la mano de nosotros está el futuro de ese muchacho, porque se está enfrentando a una cadena perpetua. Sí, y siendo que los jurados en ese sistema de justicia son miembros de la sociedad, el director, Sidney Lumet, coloca al espectador como un jurado más probablemente, porque cuando viene a ver son 13 hombres en pugna, porque el que está mirando También es parte de eso, y tú vas conociendo a esas personas que están participando, y tú vas viendo sus defectos y sus tendencias, y cómo esas tendencias son las que van al final del día a marcar sus decisiones, porque una persona, dependiendo de sus convicciones, es que va a tomar una decisión al final del día. Muchas veces las pruebas, las cuestiones, se pasan hasta por alto. Las convicciones son más fuertes que muchísimas, que lo que se te pueda demostrar incluso. Así que el director nos pone a nosotros también en pugna, a los espectadores, en este encierro que tienen esos personajes, matizado por un calorazo que está constantemente aplicándole tensión a esos individuos, el calorazo, y siempre se están secando el sudor y que esto y lo otro, que es como parte es como un personaje más, ese calor. Y las técnicas que son las que usa el director, por ejemplo, hay muchos planos secuencia que son los que le aportan ese ritmo. el ritmo, exactamente, para que tú como espectador no te canses. Y Lumet demostró durante toda su carrera que él tenía la habilidad y la capacidad para eso. No, y a nivel del plano y cómo se muestra, empezamos con un amplio de ellos desde arriba, de donde ellos iban a estar. Ya al final, cuando se está terminando la película, es una cosa muy cerrada. Cuando viene el clímax y en cada discusión y cuando ellos están cada vez más cerca de tomar la decisión definitiva, los planos son más cerrados, se nota, ¿no? La exasperación. Entonces él va haciendo este baile visual que uno se siente agobiado intencionalmente para que la gente se sienta, como tú dices, el jurado número 3 y que uno mismo tiene que decidir que, no, pero esto hay que decidirlo. Sí, hay que salir de esto ya, porque este calorazo y esta pleito y esta cuestión. Claro, claro. Y Lumet, que tiene en su haber películas, bueno, tiene otra película también que es mandatoria en la universidad si estás estudiando Derecho con Paul Newman, que se llama El Veredicto. Claro. Que en este caso es un abogado que litiga un caso de responsabilidad civil. Tiene Tarde de Perros, que es una película del 75 que aboga por los derechos de las personas trans y los homosexuales, señores. En ese momento. En el 75, un hombre que decide atracar un banco para poder costear la operación de su pareja, y no cualquier hombre, o sea, Al Pacino. Sí. O sea, Al Pacino. Y ahí se hace todo también un despliegue cinematográfico. También está Serpico, está Network. Sí, Network. Network, que no, es te digo, el tipo era un contestatario una constante. obra maestra, Sí. Un lugar en ninguna parte. Son parte de sus películas que, bueno, por mencionar algunas que son de visionado obligatorio y que también, por ejemplo, escribió su libro de Making Movies, que habla sobre el proceso práctico de hacer una película, porque él decía, hay mucha gente que él daba conferencias, yo vi en una entrevista, dije, no, porque a mí me invitaron en la cosa, y yo veía que los estudiantes de cine, como que ellos no tenían ni idea de cómo es que se hace una película. Mis hijos, eso no es así, o sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta para hacer una película, además de tú tener toda la gana del mundo de hacerla y que te tenga una muy buena historia. Sin duda que
Network es una película importante. Merece mucho estar en ese listado de las 100 mejores películas del cine Los 12 hombres en norteamericano. pugna, José. ¿Cuál fue yo dije? Network. Network. Ojalá Network esté también. Sí, Network está, claro que Estamos sí, mezclando claro que películas en sí. estos episodios. Este es un episodio mixeado ahí, Sí, que aquí sí, se están cruzando las sí. películas, mira, Y bueno como, que está el vino. como cosa loca. Y Sí. estamos empezando. Pero 12 hombres Sí. en pugna, José. Sí, 12 La hombres en número pugna. 87 del 57. Otro palé del AFI que vamos a estar nosotros haciendo después que salgamos de aquí.